Buenos días, amigos y amigas. Un saludo y salud para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas. De nuevo estamos, como cada miércoles, en la escuela y en Ñ Radio, cuando son las 11 de la mañana y estamos viviendo en el día 22 de enero. Damos comienzo a un nuevo programa que llega ya al número 134. Nos podéis escuchar en este momento en directo en Ñ Radio en el 107.9 y en NTV. Posteriormente en los podcasts de iVoox, Facebook, YouTube. Y hoy vamos a charlar con una persona de nuestro pueblo, una persona joven y que se dedica a una profesión encargada de ayudar a las personas desde el punto de vista psicológico. O podemos decir de una manera más amplia, se dedica a la salud mental. Ana Isabel Rabadán Illescas, psicóloga clínica, buenos días. Hola, buenos días, Ángel. Buenos días. Ya que ha dicho Ana, yo soy Ángel Morales Camacho, como sabéis bien, y a mi lado está José, fiel como cada miércoles, manejando el sonido, la música, y además nos aporta interesantes datos sobre las efemérides y eventos acontecidas en un día 22 de enero. Adelante, José, con tus datos. Buenos días a todos. Pues como ha dicho Ángel, hoy es miércoles 22 de enero y estamos en el día 22. Nos faltan 343 para finalizar este 2025. Hoy no tenemos días internacionales como tal. Hoy son semanas internacionales. Pues hoy es la Semana Europea de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. Y es la semana de oración por la unidad de los cristianos. Bueno, pues vamos a las efemérides de un 22 de enero. Empezamos en 1506. Se crea la Guardia Suiza, encargada de la seguridad del Papa. Un 22 de enero de 1809, la Junta Central de Sevilla declara que las colonias españolas en América no son propiamente colonias o factorías como las de otras naciones, sino una parte esencial e independiente de la monarquía española. Un 22 de enero de 1810, durante la Guerra de la Independencia contra los franceses, Jerónimo Merino, cuya guerrilla actuaba en las comunicaciones entre Burgos y Valladolid, sorprende a una división francesa en las inmediaciones de la villa de Dueñas. Un 22 de enero de 1903 se firma el Tratado de Henry-High para la construcción del Canal de Panamá entre Colombia y Estados Unidos. Un 22 de enero de 1910 comienza la repatriación de las tropas españolas que combatieron en la campaña de Marruecos. En 1918, la República Popular de Ucrania proclama su independencia de Rusia. En 1921, el rey Alfonso XIII firma el Real Decreto que establecería el seguro obrero obligatorio mediante la Ley de Accidentes de Trabajo, con el conservador Eduardo Dato. Un 22 de enero de 1926, el hidroavión español Plus Ultra comienza el primer vuelo sobre el Atlántico. 1931, comienza a funcionar el servicio telefónico entre la península ibérica y las Islas Canarias. Un 22 de enero de 1939, un hecho que cambiaría la historia de la humanidad, para mal. Se consigue la fisión del uranio en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, que sería la base para la construcción del armamento nuclear. Un 22 de enero de 1968, en Cabo Cañaveral, Estados Unidos lanza el Apolo 5. En 1972, tras 4 días de secuestro, la banda terrorista ETA pone en libertad al industrial Lorenzo Zavala. 1992, 47 países se unen en Washington para coordinar la ayuda a los países de la antigua Unión Soviética.
1993, la banda terrorista ETA asesina a José Domínguez Burillo, un funcionario de prisiones. 2006, Evo Morales asume la presidencia de Bolivia. Y un 22 de enero de 2021 entra en vigor el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares. Ángel. Bueno, pues muchas gracias, José, por estos datos. Yo quería hacer énfasis en uno que nos has dicho, que es el tema del uranio, que siempre se habla de si la ciencia es para bien o es para mal. Lógicamente la ciencia avanza y todos los avances científicos deben verse en positivo. Otra cuestión es cómo las personas utilizan esos avances científicos, y en ese caso fue para la destrucción. Y paradójicamente nos has dicho que en el año 2021, hace ya 4 años, se prohíbe el uso de las armas nucleares, y todos sabemos que el fantasma de las armas nucleares está por ahí sobre nuestras cabezas. Entonces yo creo que un poco, por un lado se legisla y por otro lado la realidad pues no llega a ponerlo en marcha. Pero bueno, nosotros hoy queríamos hablar de salud mental, y esa pequeña reflexión sobre si las armas son para bien o no son para tan bien, la dejaremos para otro momento. Bueno, pues Ana, después de estos datos de José, buenos días, y quería que hicieras una breve autopresentación, porque habrá personas que te conocen y que saben a lo que te dedicas, pero haz una presentación breve. Bien, pues soy psicoterapeuta, soy especialista en terapia breve estratégica, me dedico a pasar pacientes y a intervenir de manera autónoma. Gracias por invitarme, Ángel, y por acordarte de la salud mental y darle un espacio que es tan importante. Pues sí, bueno, seguramente a lo largo del tiempo vamos a ir hablando de todas estas cosas. Lo que pasa es que me gusta siempre hablar pues de los principios. Es evidente que nuestra actualidad, nuestro presente, nuestra profesión se va construyendo poco a poco, y especialmente con las experiencias que se viven desde los primeros años. De ahí que iniciemos la charla por tu infancia y por tu niñez. Cuéntanos, Ana, pues en qué cole estuviste de pequeña. ¿Dónde hiciste, no sé si, me imagino, EGB o primaria? No, primaria ya, sí. ¿Tú hiciste primaria? Sí. ¿Dónde estudiaste? Estudié en el Santa Rosa, lo que es ahora la Dominicas. En el antiguo Colegio Santa Rosa, que estaba ahí en la calle Iglesia. Sí. Ahí estuviste desde 3 años hasta los 12. Hasta los 12. Bueno, pues cuéntanos un poquito de aquellos años, qué es lo que más recuerdas. Esos años se recuerdan siempre con mucho cariño, con mucha familiaridad. ¿Qué te viene a la mente así de estos años? Pues recuerdo mucho juego y mucho tiempo libre, sin obligaciones, ¿no? Lo que ahora se llena de responsabilidades, yo creo que en esa época lo que hay es mucha libertad y mucho movimiento sin pensar en nada más que jugar y disfrutar, ¿no? ¿Ir al cole era una parte del juego? Sí, yo creo que sí, al final. Te lo pasabas bien allí, sí, ¿no? Me lo pasaba bastante bien. No suponía ningún bloqueo a la hora de las tareas, por ejemplo, que ahora yo creo que estamos en un momento en que los profesionales se plantean esos temas. ¿Qué hace un niño cuando luego sale del cole? ¿Si tiene que seguir conectado o no? ¿Tú en la escuela no recuerdas esa conexión? Yo no recuerdo tanta tarea, yo creo, como ahora. Sí que recuerdo de hacer tarea en casa, de que mi madre después me preparaba una merienda muy rica a mis amigas y a mí, porque siempre estudiábamos en casa, de jugar, ¿no? De hacer tarea, pero muy poquita. Al final yo creo que eso era algo como más lúdico, que formaba parte de la rutina y del día a día, pero no como ahora, a lo mejor de esas tareas arduas, a lo mejor. Y que incluso hay quien tiene que recurrir a personas que les ayuden, porque claro, no siempre en la familia existe. ¿Y qué recuerdas? ¿Compañeros, compañeras, maestros, maestras, no sé si monjas todavía daban clases? Monjas, sí, recuerdo las monjas. A la Madre María Ángeles en los 5 años, un poco dura. Pero bueno, también yo creo que nos enseñaba a su manera y a lo que sabía, ¿no? Yo creo cómo sabía. Sí. Y luego después pues ya en primaria eran todos maestros y maestras. Y luego ya también había alguna monja, pero la mayoría eran maestros. Eran maestros y maestras. Eran maestros. ¿Y algún recuerdo de algo de lo que allí aprendiste dentro de las aulas?
¿Te gustaba escribir? ¿Te gustaba leer? ¿Te gustaban las matemáticas? ¿Qué era lo que...? Me gustaba mucho el inglés, que luego no me dediqué a ello, pero sí que pensé dedicarme a ello, y me gustaba mucho. Y bailar. Bailar. Si hubiese, ¿Eso lo hacía en las clases de educación física? No. ¿En las clases de educación física no? En las extraescolares sí que me apuntaba a bailar. Sí. Había baile. Había baile. Me imagino que, bueno, pues habrás seguido manteniendo contacto con los compañeros, con las compañeras, sí, con sí, los sí, algunos de ellos sí. Sí. Y si algún recuerdo de algún viaje, alguna excursión, alguna salida, alguna actividad que te pueda haber, que te quede por ahí. Sí. ¿Sabes lo que pasa, Ángel? Que tengo muy mala memoria. Es verdad, bueno, cierto es. Hay que trabajarla, ¿no? Sí, así es. Entonces es verdad que recuerdo de manera general, pues, mucho juego y muchas salidas a lo mejor con mi padre y mi madre y mi hermana los domingos, que siempre nos íbamos a ver algún castillo o a ver algún pueblo, sí, a hacer turismo. Pero tampoco en concreto así nada, ¿no? Bueno, querías que escucháramos, vamos a empezar con una canción que yo con el inglés no soy muy amigo. Please sin G, ¿es eso? Please sin, sí. Sin sí. The fire till the non-stop. Peace. Don't be afraid of life. Don't be afraid of life. Well, it's a mystery. It's a mystery. Can't find a way out. Oh no. Please. Ana, esta canción de Faiza, me parece. Sí. ¿Por qué querías que escucháramos? Empecé a escuchar reggae en la universidad y la verdad es que me trae muy buenos recuerdos porque lo utilizaba mucho para estudiar y hacer trabajos. Era una música que me ponía de fondo y me daba... Y te ayudaba, y me ayudaba a concentrarme. Bueno, pues muy bien. Sí. Bueno, una vez que acaba la etapa escolar de primaria, pues por supuesto se produce el cambio a la adolescencia, llega el momento instituto. Ahí el influjo social, afectivo, las relaciones en pandilla, las primeras salidas, los estudios que ya creo que se van complicando un poquito, no son tanto el juego, como decía. Sí. De la adolescencia, ¿en qué instituto estudiaste? Imagino que continuaste en el Santa Rosa, porque ya tenían ese instituto, y de aquí ahí hiciste pues hasta segundo de bachiller, cuarto de la ESO, y son 4 años que estudiaste allí. Sí. ¿Qué tal aquellos 4 años en el Santa Rosa como instituto? ¿Cambió mucho de colegio a instituto? No, porque al final éramos como una familia, siempre con los mismos compañeros de clase, las mismas compañeras de clase, lo cual yo no noté mucho cambio. ¿No notaste el cambio? No, noté cambio por dentro, hormonal. El tuyo. el mío. El tuyo sí, llevaba, sí lo notaste, el cambio de la adolescencia, ¿no? Sí. ¿Y qué recuerdas de aquel momento en el Santa Rosa? Sí. Pues yo creo que la intensidad con la que sentías casi todo, los nervios, la ilusión de las primeras veces, ¿no? Porque al final siempre había primeras veces para todo, ¿no? En la adolescencia, primeras veces cuando salías por primera vez a un bar, cuando te ponías el primer tacón, cuando te gustaba un chico y te correspondía, ¿no? Y cuando no te correspondía. Y cuando no me correspondía también, efectivamente, vive, ¿no? sí. Casi todo se giraba, ¿no? En descubrir, experimentar y sentir, ¿no? Era todo como una búsqueda de sensaciones. Ahora tú que lo ves desde el punto de vista de la psicología, ¿crees que eso es que tiene que vivirse así, ¿no? Sí. La adolescencia es así. Así de intensa, ¿no? Así de intensa. Búsqueda de sensaciones y actos rebeldes, porque yo creo que al final si uno no es un poco rebelde no hay adolescencia. Uno tiene que saber hasta dónde llegar, ¿no? Y probar, por ¿no? Eso hay que probar, hay que experimentar mucho. Hay que experimentar. ¿No? Bien, así lo creo. Después de la ESO pasaste al Instituto Público, al Guadiana, ¿no? Guadiana. A hacer tu bachillerato, ¿no? Sí, así es. ¿Y qué tal? Bien, ahí fue como más desmadre, porque ahí en Las Monjas era como todo más, pues... Más controlado. Más controlado, eso es. Y ahí más fue familiar, como, decía. Sí, claro, de pronto pasaste de un sitio de cuánto...
a lo mejor 80, 100 personas como Claro, mucho, ¿no? A claro, 600, 700, claro. que era... Que podía faltar y, a ver, bueno, podía faltar, al Sí. final te llegaban las faltas, ¿no? Sí, pero a ver, bueno. eras más tu responsabilidad. responsable. Tú eres responsable, no los demás. ¿Y cómo te lo tomaste? Fuiste Bien. irresponsable, ¿no? Fui irresponsable, sobre todo en segundo de bachiller, fue cuando más tenía que ser responsable y fue cuando me quedaron más asignaturas, que nunca ¿sí? me había quedado ninguna asignatura, excepto en segundo de bachiller. En segundo. Que me escaqué un poco, hacía pellas. ¿Y qué hiciste? ¿Lo sacaste luego? Y luego, no, lo aprobé. ¿Aprobaste? Sí. No había exámenes de septiembre. Aprobé, sí, en septiembre. He sido muy, muy exigente. Bueno, pues nada, Conmigo mismo. cuando tenías que darlo, Sí. lo diste. Sí, sí, sí. Bueno, y casi de manera simultánea llega el momento universitario. Creo que el momento universitario marca en gran medida lo que va a ser nuestra vida futura, nuestra vida laboral, pero sobre todo eso, nuestra personalidad. Cuéntanos, ¿dónde estudiaste y qué estudiaste? ¿En qué universidad no estudiaste? Estudié en la Complutense de Madrid y estudié en Madrid. Sí, ¿y qué hiciste? Psicología. ¿Psicología Sí. clínica o...? Psicología, y luego hacía especialidad de clínica en tercero y en cuarto de grado. Sí. Hacías especialidad y luego ya tenías que máster. hacer los máster. Luego un máster. Luego un máster. ¿Y por qué te decidiste a estudiar psicología? ¿Por esa rebeldía que traías desde la adolescencia? Algún que otro problema, ¿no?, con la rebeldía. Bueno, pues yo creo que siempre he sido una persona muy sensible y muy empática. Y siempre me ha gustado ayudar a los demás, a las minorías sobre todo, a las personas que se veían más en situaciones más vulnerables. Mi padre siempre me llamaba la defensora de las causas perdidas. Y podría haber estudiado Derecho, ¿no? Por eso de defender, ¿no? Pero creo que mi vehemencia y a veces soy muy visceral, creo que no me hubiese ayudado para ser abogada. Entonces, porque no solo hay que defender a las minorías, claro, ahí eso, a veces te toca defender era lo peor, a las mayorías y a los poderosos, ¿no? Eso. Entonces eso fue lo que te inclinó, ¿no? Y estuviste en Madrid y aquella vida creo que totalmente diferente a lo que habías vivido aquí en Villarrubia, me imagino, ¿no? Sí. Madrid, otro mundo, otras relaciones y bueno, ahí se va forjando un poquito lo que uno quiere ser. Sí. ¿Qué recuerdas de tus estudios? ¿Cómo eran las relaciones con el profesorado? Ahí sí que cambian las relaciones con el profesorado, ¿o no? Ahí cambian, pero también eran muy cercanas. Sí. Yo recuerdo al final, bueno, fue la mejor época de mi vida. Yo creo que al final mucha gente lo dice, ¿no?, que hemos estado en la universidad. Y con los compañeros descubres gente al final, bueno, nueva, diferente, que te aportan ideas, que tú también te vas identificando con cosas que aquí a lo mejor en el pueblo pues no te identificaban, ¿no? Claro. Te vas forjando todavía más tu identidad. Te abres a muchas experiencias nuevas que de otra manera pues los pueblos lógicamente están muy limitados, ¿no? Las personas... Y dices que la relación, por ejemplo, con el profesorado pues era cercana, ¿no? Sí. Quizás porque estamos hablando de la Facultad de Psicología y los... Yo estudié en la Cisneros, que era adscrita, o sea, no era privada, pero era concertada. Sí. Como hice la selectividad en septiembre, no me dio la nota, o sea, no me dio la nota, sino que las plazas ya estaban. Entonces entré en la Cisneros, que era adscrita a la Complutense, entonces ahí el profesorado era mucho más cercano porque éramos menos en la clase. Que eran menos. Era todo más como más cercano. ¿Y ya seguiste ahí todo el tiempo? Y ya seguí ahí hasta cuarto de grado, que luego ya el máster de General Sanitaria lo hice en la Complutense. ¿Y luego hiciste algún máster de General Sanitaria y luego hice el terapia breve estratégica, que es la manera en la que yo tengo de trabajar en mi especialidad. Terapia breve. Estratégica, sí. Cuéntanos un poquito eso, ¿en qué consiste la terapia breve? Porque se asocia a terapia breve, es que vas y enseguida ya estás, ¿no? No es tan fácil, ¿no? No es tan fácil, ¿no? La terapia breve, bueno, yo siempre digo que en la psicología hay como muchas religiones, ¿no? Pues está el psicoanálisis de Freud, ¿no?, que todos conocemos, la cognitivo-conductual, que es la manera más común que tenemos de trabajar como psicólogo, ¿no?, y la que te enseñan también en las universidades, en las facultades. Y la terapia breve estratégica parte un poco de la terapia sistémica, de la terapia familiar, y es diferente porque no se basa en la lógica ordinaria, o sea, no se basa en decir al paciente un poco lo que tiene que hacer o trabajar con los pensamientos y cambiar los pensamientos, sino de manera estratégica ir un poco por otra vía, ¿no? Por las lógicas no ordinarias y por otra vía. Buscando un poco las alternativas. Sí. Y que el paciente pueda ir descubriendo también. Sí, que se ayude. Y sobre todo se basa mucho en el presente, en el ahora, y se trabaja principalmente con las soluciones intentadas. Esto quiere decir, se basa mucho en que los problemas se mantienen por lo que yo hago para intentar corregirlos. Cuando yo tengo un problema, busco soluciones, ¿no? Sí. Pues justamente son esas soluciones las que en lugar
solucionar el problema, los mantienen. Lo pueden mantener, lo pueden incluso agravar, empeorar. ¿no? Entonces, se trabaja mucho, principalmente en la terapia breve, con las soluciones que yo llevo a cabo. Se trabajan con las soluciones que funcionan. Que da el paciente, claro, y analizar las soluciones. Lo que estoy haciendo para buscar alternativas, soluciones intentadas diferentes a las que estoy haciendo. O sea, una terapia, lo de breve, por llamarlo de alguna manera. Se acota en el tiempo y se llama breve porque se intenta que sea lo más breve en el tiempo y se basa en el ahora. Y entonces, se va a cosas como muy concretas, sí, ¿no? Más lo concreto, decías tú antes, de la lógica, el razonamiento, pero bueno, eso Así igual las soluciones son más difíciles o más a largo plazo. Sí. Pues sabemos que el psicoanálisis es una tarea a largo plazo y necesita... Se basa más, Ángel, en que si un problema está ocurriendo ahora, no hace falta ir al pasado para entenderlo. Queremos decir, no hace falta descubrir la causa para solucionarlo. Para solucionar el problema. Sino porque si está pasando ahora es que algo estamos haciendo mal, entre comillas, para que siga ocurriendo, ¿no? Sí. Bueno, los problemas, la raíz de Rosalén, que es una canción que tú querías que escucháramos, es... Aquí va. Esta hoguera baila el sol de Tiahuanaco, entra ayahuasca y tabaco cantan y colorean su piel los guerreros. Esta hoguera que es ciprés sangrante de arte, arde entre un mar de favelas y cárceles, haciendo de los infiernos y el cielo. Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó, bailan las calles de Cuba, con un trombón y una tuba que lloran sonidos de revolución. Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó, hay libros de Alejandría, y el fuego en sus poesías desprende el olor del viejo luchador. En esta hoguera baila Senegal, lleva bailando mil y una noches, verdad. Mueve el cuerpo, quien es feliz solo siendo. En esta hoguera alzan la voz las mujeres de Gaza y su honor. A la orilla del fuego veo todo el mundo que quiero ver. Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó, mueve su vientre Estambul, entre notas de un viejo laúd despiertan serpientes que el tiempo durmió. Bien, Ana, esta canción que parece que puede pasar desapercibida habla de muchas cosas, habla de una hoguera en la que ve sobre todo a los no privilegiados, habla de los libros, del fuego, de la poesía, un mensaje. Rosalén, todas sus canciones de luego son muy, muy directas. ¿Qué te recuerda a ti esta canción? Me recuerda mucho a las tardes soleadas en Madrid, cuando estudiaba en el campus, ¿no? Que pasábamos mucho tiempo en la calle, y sobre todo esta canción, bueno, como te he dicho antes, siempre creo que lleva un poco por bandera el sentimiento de justicia, ¿no? Y de ser justa con los demás, y esta canción que habla de la hoguera de los continentes, ¿no? Habla de que somos privilegiados por vivir donde vivimos, pero los demás también existen y también tienen derecho a vivir, también, ¿no? Tienen derecho a vivir, y creo que también se le debe de dar y de dedicar. Habla ahí concretamente de los de Gaza. Ahora estamos en un impasse que parece que se puede empezar a solucionar aquel problema, porque es un conflicto sangrante ante el que poco hemos hecho en el mundo, es verdad que se han abandonado un poco. Pero bueno, voces como Rosalén son necesarias e imprescindibles. Te recuerda aquí a tus 18, 20 años por allí en Madrid, cuando veías que eso era posible, ¿no? Y hay que darle voz a eso, ¿verdad? Hay que darle. Bueno, y cómo no, después de tantos años de estudio, llega el momento de entrar en el mercado del trabajo o en el mundo laboral o profesional. Vamos a hablar de eso, de tu trayectoria laboral
¿Cuándo empezaste? ¿Cómo empezaste? ¿Dónde empezaste a hacer? Me imagino que harías algunas prácticas, ¿o no hiciste prácticas en psicología? Sí, hice prácticas en cuarto grado y luego las del máster también. El máster. ¿Y eso lo Sí. hacías en un hospital o en una En clínica? un hospital y en un centro de salud. En centro de Sí, salud. Sí. Y estaba. Y en un CAI, que era un centro de atención a la infancia. Ahí Sí. fueron donde tuviste tu contacto con... Sí, ahí fue en cuarto grado, pero las que más recuerdo como significativas fueron las del máster. la del máster. Sí. ¿Y dónde fue eso? También un En un centro, centro de salud. De Madrid, Sí, me en un imagino. centro de salud en Madrid, en Las Águilas. Sí. ¿Y allí que estabas con un profesional o te Ahí dejaban a ti? Sí, ahí estaba con mi tutor de prácticas y lo recuerdo con mucho cariño y muy significativo porque fue el que me hizo perder el miedo a estar con los pacientes sola por Ya. primera vez, porque me dejaba a mí bajo su supervisión, pero te dejaba. pero me dejó sola con bastantes pacientes. Entonces eso fue para mí un romper el hielo total. Claro. Es la Y mejor manera de La enfrentarse, mejor ¿no? manera. Aprendí muchísimo, mucho. Eso fue en las prácticas, ¿no? Sí, fue en las Y eso prácticas. fue lo que te hizo decir, bueno, pues por aquí es verdad Sí. que no me he equivocado de camino dedicándome a la psicología. Y a ¿no? la clínica, sobre Y a la todo, clínica. sí. Y luego Así ya, fue. después de las prácticas, donde empezaste ya un Sí. poco ya con contrato, ya a ganar algún dinero Sí. con la psicología. ¿no? Ya antes de las prácticas del máster, cuando acabé la carrera en 2013 creo que fue, empecé a dar clases de refuerzo escolar a niños y a niñas con problemas de aprendizaje. ¿Eso donde en Villarrubia? No. Ahí en Madrid también. Ah, en Madrid. Sí, empezaste. iba en casas, iba como a domicilio, un poco Sí, sí. psicóloga de refuerzo escolar a domicilio un poco, sí. Sí, eso era pues, una forma de vivir. Sí. Porque no tenías contrato con nadie, ¿no? Era la familia. Era un contrato de una compañera de piso que había coincidido con ella Ah, y ¿sí? ella se dedicaba a eso, tenía una Ya. empresa y me... Una empresa, o sea sí. que no... Bueno, que- una empresa, sí. Sí, bueno, pero que estaba ya, como dijéramos, Sí. dada de alta. Sí, un poco de alta. Sí, sí, ya Sí, tenías sí, papeles, ¿no? Tenía papeles, sí. Entonces te dedicaste a ir por las casas ayudándole Sí. en el refuerzo y ayudándole seguramente también, porque muchas veces quizás el refuerzo que necesiten los niños y las niñas es un refuerzo psicológico más, Sí. igual que de contenidos, ¿no? Sí, Eso Sí. es, ya, bueno, la figura de los orientadores se ha Sí. impuesto en los colegios. sí. Por suerte, Castilla-La Mancha fue de las primeras comunidades que puso los orientadores en el ámbito académico y es bastante interesante lo que pueden aportar, ¿no? Sí. Entonces tú te dedicabas un poco a eso, ¿no? Sí, Doble. a problemas de dislexia, ¿no? Lo que se conoce ahora con problemas académicos, sí, Sí. problemas de aprendizaje. Bueno, eso en Madrid. Esto en Madrid. Y luego ya... Y luego ya también en ¿o no? Madrid me hice autónoma y alquilé un despacho y también vi a algunos pacientes que veía también en lo público, en las prácticas. No digo- Y bueno, como no había mucha cobertura, porque bueno, ya hablaremos de esto, como están Claro. saturados, bueno, pues me derivó a algunos pacientes porque no podían atenderlo por lo público. Y ya los atendías Y tú empecé allí. a verlos, Esa fue algunos tu pacientes. experiencia. ¿Cuánto tiempo estuviste así? No Pues recuerdo. todo el máster de Psicología General Sanitaria, luego 1 año y medio o 2 años, hasta que ya me vine al pueblo. 2 años estuviste Sí. haciendo eso allí. Y 2 luego ya años, más o viniste menos. al pueblo con 2015, 2016. 2015 o así, sí. Te viniste aquí y ya te empezaste a trabajar. En la asociación A Tu Lado. En Fue A mi Tu primer Lado, trabajo así aquí en el pueblo. A tu lado estuviste Sí. como psicóloga durante bastante tiempo, ¿no? Pues hasta ahora me he cogido una excedencia por maternidad, pero bueno, hasta hace... O sea que sigues 2 con A Tu años. Lado con Sí. independencia de tu consulta particular, ¿no? Sí. Hace las dos Sí, cosas. sí, aunque ahora estoy de excedencia. Para esta decencia. Sí. Y en A Tu Lado me imagino que, bueno, ahora hay otra persona, ahí trabajaste con personas de esas que sí que necesitan ayuda y que lo notan y que lo agradecen, ¿no? Sí, Es así yo creo que esa es de las asociaciones que hace una labor Sí. muy importante, tanto Sí. en lo psicológico como en lo físico, como en lo social, ¿no? Porque ahí hay estuvimos con ellos aquí alguna vez y la verdad es que hacen una actividad muy completa, ¿no? es. Sí. Que- Y con lo familiar también, con ¿no? la Que es tan familia. importante. Sí, sí. Las familias son esenciales en cualquier momento de la atención de los niños. Porque es probable que los problemas que tienen los niños, más que de los niños, sea por la relación que hay en la familia o con la familia, ¿no? Anda, mójate un poquito. Cierto. Di algo, no lo diga yo todo, ¿no? Soy terapeuta familiar, entonces al final yo creo que, a ver, cuidado con esto porque es verdad No, que la si no, gente no se hay que puede ver malinterpretar, ofendida, no, claro, por favor, la gente se no, puede no. ver ofendida un poco porque es verdad que cuando... No, pero vamos a quitar todo el sentimiento de Eso culpa, es, eso vale, no. eso es. Sin sentimiento de culpa. Y siempre con la mejor intención. Con Yo siempre la mejor digo, intención siempre de con la mejorar. mejor intención. Yo también soy madre, pero al final con la mejor intención llevamos a cabo soluciones intentadas, vuelvo a decir lo mismo, intentamos ayudar a nuestros hijos de una manera
que con la mejor intención a veces no funciona. Claro. Entonces, cuando se trabaja con un paciente, es principalmente, o sea, es necesario trabajar también con la familia, porque también la familia, aparte de ayudarle, es que está haciendo cosas que sin querer no están funcionando, ¿no? Entonces, es importantísimo trabajar con ella y luego también ayudarla a ella, porque también la familia lo pasa mal, claro. Darle apoyo, ¿no? Es súper importante. Que es súper importante, o sea, sí. que no, yo no me refería a que sí. carguemos la culpa, sí. que no, yo creo que lo que tú dices, cualquier familia hace todo con la mejor intención, porque lo que quiere es el bien sí. de sus hijos, o sea, sí. nadie quiere hacer, pero a veces pues nos equivocamos como se equivoca cualquiera en cualquier oficio, ¿no? Que no, nadie es perfecto, sí. ¿no? Sí, bueno, y antes has hablado de una persona, tu tutor de práctica. ¿Qué personas han dejado un recuerdo de esos que se nota en tu trayectoria vital o profesional? ¿Qué personas han influido en tu vida? No solo en lo laboral, sino en lo personal. Personal también. ¿Quién son las personas que se te vienen ahí a la mente y dices, oye, qué bien, pues esta persona me ayudó esto, o gracias a esta persona que yo vi esto? ¿Quién son tus referentes, como se dice ahora? Bueno, una amiga de la uni, Sandra, que bueno, como somos tan iguales, creo que me veo muy, muy reflejada en ella y aprendo cosas de mí que no veo en mí, pero veo en ella, ¿no? Bueno. Y mi supervisora de ahora, María José, que me supervisa los casos y demás, ¿no? Siempre en la terapia breve estratégica entendemos que es muy importante trabajar con otra persona que te ayude, bueno, pues en las cosas más complicadas, incluso también contigo misma, ¿no? Y María José creo que es la que más me está enseñando a hacer mi trabajo de una manera estratégica y a cambiar de llave en los casos más complicados. O sea que a veces tú necesitas de que te echen una mano y que es bueno además que te aporten ese punto de vista, ¿no? En las supervisiones, sí. Además tenemos un equipo que trabajamos 20 psicólogos y entonces entre nosotros, bueno, pues hablamos de casos, de novedades, de cosas. Sí, sí. O sea, y que con ellos aprendo mucho. Que no es acabar la carrera, hacer el máster y dedicarte ya a trabajar, ¿no? No. Hay que estar, ¿crees que es importante lo de estar al día, no? Creo que es súper importante. Tanto al día con cursos, leer, yo soy muy friki de leer, ¿no? Continuamente. Creo que es muy importante tener un equipo en el que no solamente estés tú ante el paciente, sino que haya un equipo detrás que te ayude compartir, eso ¿no? Es, compartir para un compartir poco las experiencias y mejorar. Así es. Bueno, entonces ya te iba casi a responder a lo que te quería preguntar. La formación desde el colegio, la universidad, los máster, ¿te ha sido útil para tu profesión? Porque muchas veces toda la formación antes del mundo laboral, luego llega uno al mundo laboral y dice, esto no tiene nada que ver con lo que yo he estudiado. Sí. ¿Esa formación te ha venido bien para trabajar, Ana? Pues seguro que para dar la base, ¿no? Al final extraer los fundamentos y la base en la universidad, ¿no? El máster de Psicología General Sanitaria al final muy de diagnóstico, muy clínico. Indirectamente seguro que también me sirvió y bueno, los contenidos al final, donde partes sí que los estás de ahí, ¿no? Pero sobre todo lo que aprendí fue del máster de terapia breve estratégica sobre todo, y luego en cursos, posgrados, supervisiones y bueno, sobre todo en la práctica al final. En la práctica, porque dices que te coincidió una parte de estar estudiando y a la vez estar trabajando, ¿no? Sí. Eso sí que me imagino que, bueno, aparte de poder consultar con las personas que tuvieras en el máster, siempre es muy positivo, ¿no? O sea, que sí te ha valido, que no estudiaste y luego has pasado a otra realidad, ¿no? No, sí. Está conectado, ¿no? ¿no? Está conectado. Vamos a empezar a hablar ahora, Ana, si te parece, de salud mental. Hubo un impasse que fue el tema de la pandemia, que ha supuesto un incremento de los trastornos psíquicos, eso es una realidad. Según la OMS, de todas maneras, antes de la COVID ya se hablaba de un 25% de la población que experimentaba algún trastorno mental, o sea, estamos hablando de una cuarta parte. Y el Sistema Nacional de Salud, un dato del año 2022, habla de que un tercio de la población española tiene algún problema psíquico. Entre esos los que más significativos son ansiedad, sueño o depresión. ¿Qué te parecen estos datos? ¿Que responden a la realidad o que son datos nada más? Así es, sí. ¿Crees que esos son los trastornos que puede sufrir en mayor medida la población? Ansiedad y depresión, ¿no? Y sueño, que va al final el sueño a lo mejor es un síntoma del mal funcionamiento del Así otro. Es. Sí. Bueno, también he leído por ahí que España es el país del mundo con mayor consumo de benzodiazepinas, los ansiolíticos. Y eso tú lo has comentado con alguien, se comenta en algún sitio que... La primera intervención
cuando vas a atención primaria es psicofarmacológica. Quiero decir que tú vas al médico y le comentas que tienes ansiedad o que tienes depresión y lo primero que te hacen es mandar un psicofármaco. No quiero decir que no haya que hacerlo y que esté en contra de ello, sino que es necesario también abordarlo de manera psicológica. En lo público pues están saturados y no hay psicólogos. El ratio ahora mismo, creo, Ángel, que es 5 o 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes, cuando la recomendación científica se sitúa en un psicólogo por cada 5.000. Me parece poco, pero ahora es que no hay psicólogos. Entonces, lo primero que se hace es consumo sobre todo de benzodiazepinas, que son los ansiolíticos. Sí, hablaban de, yo tenía el dato por aquí también, que psicólogos hay 6 por 100.000 habitantes, psiquiatras 9, mientras que, no comparado con lo que hay en Europa, nos triplican, hay 18 por cada 100.000 habitantes, mientras que en los psiquiatras hay 19, ¿no? Esa es una de las razones por las que, lógicamente, se recurre a los ansiolíticos y también porque, por suerte, el sistema sanitario español permite que casi todas las personas accedan a eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que te sientes mal, no sabes si psíquica o físicamente, vas al médico de cabecera y como es tan complejo, tan complicado, tan tardío poder ir a un especialista, como decimos, un psicólogo o un psiquiatra, pues te receta el ansiolítico, ¿no? Esa es la razón por la que se hace, que como decíamos antes, todo es con la mejor intención posible. El médico lo que quiere es que esa persona se encuentre mejor. Sí. Bueno, ¿no? Por debajo habrá la política esta farmacéutica, ¿no? que dicen que es lo que maneja un poco el país. Bueno, aparte de eso, pero los médicos en sí esa intención no la tienen, ¿no? Claro. Sino tienen ayudar. ¿Y cómo? Pues como pueden. Sí, porque ante una persona que llega y que tenga una cita con un psicólogo a los 6 meses, lógicamente va a estar muy mal todo ese tiempo. También, Ángel, estamos demasiado como acostumbrados, diría yo, entre comillas acostumbrados, ¿no? a escuchar a alguien decir que tiene ansiedad y depresión, ¿no? Estamos como muy acostumbrados, ¿no? Porque ¿quién no tiene hoy ansiedad o ha sentido alguna vez ansiedad o tiene síntomas depresivos? Entonces es como algo muy... Está como muy normal, muy al día, ¿no? Sí. Bueno, sin embargo, algo hay positivo, es que si afecta a 1/3 de la población, ya no es una cosa rara para la atención sanitaria el que se busquen más profesionales. Entonces podemos decir, esa es la opinión de Rosa Montero, que estamos saliendo de los oscuros calabozos del prejuicio y podemos liberarnos de los atemorizados presos que llevamos dentro. ¿Tú crees que eso es una lectura positiva del problema, que está intentando dar luz a los problemas, que no pasa nada al final, porque si nos duele la muela vamos al dentista? Así es. Y si tenemos otros problemas nos cuesta decirlo, ¿no? Pero estamos saliendo un poquito. Estamos saliendo un poquito, aunque queda, yo creo, mucho camino. Yo creo que cada vez las redes sociales ahí ayudan mucho, ¿no? Porque hablamos mucho de psicología, ¿no? Aunque existan los Grinch de la psicología, como yo les llamo, y todavía haya vergüenza, porque al final hay vergüenza, hay miedo, hay recelo por ir al psicólogo. Yo creo que vamos avanzando. Queda camino, pero creo que vamos avanzando. Bueno, pues yo quería que entráramos ahora a comentar unos temas para que nos des tu opinión sobre esto. Ya algo has esbozado. Por ejemplo, la soledad. La soledad es un problema, es una realidad. Hay personas que en la soledad se sienten muy cómodas y hay personas que en la soledad lo pasan muy mal, ¿no? ¿Cómo ves tú el tema de la soledad? Pues el sentimiento de soledad yo diría que cada vez es más frecuente en nuestros tiempos y paradójicamente queremos estar más solos. O sea, cada vez la población es más individualista e incluso más egoísta, diría yo. Antes sabíamos que se vivía más en comunidad, todo era más apoyo, ¿no? Y ahora cada uno como vamos más a nuestra bola, ¿no? Que el sistema es más individualista, como que queremos estar más solos, pero al final también es un problema, porque al final también nos sentimos más solos, no sabemos escuchar al otro o no sabemos brindar esa ayuda que a lo mejor el otro necesita, vamos más como a nuestra bola. Entonces yo creo que al final la soledad acaba siendo un problema porque nos sentimos solos, aunque queramos estarlo, ¿no? Que es la paradoja un poco. Querer es una cosa y luego las consecuencias son que si la soledad te puede llevar al aislamiento incluso, ¿no? Así es. Y entonces, más que disfrutarla, lo que hace es sufrirla, ¿no? Sí. Yo creo que el equilibrio habría que buscar ahí un poco, ¿no? El equilibrio entre ese sentimiento de querer estar solo, pero a la vez saber que estamos en sociedad, ¿no? Que no podemos, porque ha sido se ha hablado mucho de la soledad, sobre todo en la pandemia fue una lacra, ¿no?
las personas que se sentían solas sí que lo pasaron realmente mal. Las que eran, no porque lo buscaran, sino porque la realidad les hacía estar aislados. No hablemos ya de, por ejemplo, cuando estaban en los hospitales, que no podían ni recibir. Aquello debe ser, claro. Era muy triste, ¿no? Pero bueno, la soledad en general, ¿crees que puede ser buena o mala según se tome, ¿no? Sin equilibrio, como tú has dicho, Ángel, que es muy importante. Creo que el equilibrio es todo. El equilibrio es todo. Bueno, y la ansiedad, defínenos un poquito qué es eso de la ansiedad, Ana. Bueno, pues la ansiedad, una sensación que, como te decía antes, ¿quién no tiene hoy en día ansiedad, no? La ansiedad, yo siempre digo que la ansiedad es una alarma, y es una alarma que me suena para avisarme de que algo no va bien. La mayoría de nosotros lo que hacemos con la ansiedad es lo que nos han enseñado, ¿no? Que es controlarla, ¿no? Evitar, respirar, distraerte, ¿no? Eso de tranquilízate, no te pongas nervioso, ¿no? Que lejos de ayudar, lo que hace es mantener el problema, porque en lugar de abordarla, la estamos evitando. Camuflando, la estamos camuflando, ¿no? Y ese intento de control, porque estamos controlándola, es justamente lo que me hace perder el control, ¿no? Entonces, en lugar de escuchar lo que me está queriendo decir, porque todas las emociones tienen una función. La ansiedad a veces nos avisa de que pues a lo mejor tenemos mucho trabajo y tenemos que bajar el ritmo, a lo mejor de que me estoy poniendo demasiados objetivos, ¿no? La ansiedad es como una alarma que me avisa. Si no le hacemos caso, intentamos controlar, respirar, la estamos evitando. O sea, que tú crees que ante la ansiedad hay que afrontarla, hay que decir, esto está ahí, y descubrir un poco por dónde, de qué viene, ¿no? ¿Para qué sirve, efectivamente? ¿O para qué? Sí. Y sobre todo darle una salida lo más positiva posible, ¿no? Dices que no hay que evitarla, ¿no? No, porque a veces es una emoción que nos avisa. Si no sintiéramos ansiedad, sentiríamos otra cosa, a lo mejor peor, ¿no? Si no nos avisaría el despertador, pues a lo mejor luego tendríamos otro problema. Me está recordando lo que se habla también del miedo, ¿no? El miedo que se puede ver como negativo y sin embargo se habla de que es lo que nos pone en guardia para que no hagamos ciertas cosas, ¿no? Vamos, claro. No lo sé, esa es una visión que tengo, ¿no? Sí. Si no sentiríamos miedo como especie no estaríamos aquí. Claro. Entonces no nos hubiésemos refugiado, ni hubiésemos huido, ¿no? El Homo sapiens no hubiese... Bueno, algo que se habla de como ya hemos dicho, la ansiedad, y también muchas personas hablan de la depresión. Me siento depresivo, estoy depresivo. ¿Qué es la depresión? ¿Cómo uno puede saber si realmente tiene depresión o qué siente? El problema también con la depresión es los diagnósticos, ¿no? Desde la terapia breve estratégica poco diagnosticamos, no nos servimos mucho por las etiquetas, porque es verdad que, en nuestra opinión, en vez de ayudar, lo que hace más es perjudicar, ¿no? Entonces, yo creo que depresión al final son palabras mayores. Creo que es verdad, mucha gente depresiva y con síntomas depresivos, que estamos, como te decía antes, muy acostumbrados a escuchar esto, y que tenemos que pedir ayuda psicológica. Porque cuando hay depresión hay resignación y hay renuncia en muchas cosas, ¿no? Cuando hay depresión renuncio a muchas cosas, ¿no? Y ese es un problema. Y es cuanto más renuncio a levantarme de la cama, renuncio hoy a ir a pilates porque no me apetece, renuncio a ir a trabajar. Hay un problema y donde hay que intervenir de manera psicológica. Claro, entonces hablas tú más de síntomas depresivos que depresión, y actuar un poco para que esos síntomas se puedan ir, ¿no? Por no etiquetar tanto. No etiquetar, ¿no? Sí. Que no es... Pero bueno, es una depresión, a veces es depresión. Sí, pero aunque sea a menor escala. Sí. Y luego, ¿qué trastornos de conducta, así brevemente, crees que son los que, por ejemplo, en los niños son como más frecuentes de conducta? Tú que tienes ya experiencia clínica. Pues el negativista desafiante yo te diría que es el más común. Estos niños que tienden al desafío y a negar todo y a... ¿no? A no querer hacer nada sin saber por qué, ¿no? Sí, o más severo, ¿no? A negarse a desafiar a los papás, ¿no? Sí. Con problemas agresivos, ¿no? Agrediendo tanto verbal como físicamente, ¿no? Sí, es un trastorno, yo creo, relativamente nuevo, o se ha camuflado mucho y no se había dicho
hasta ahora. Sí, o se ha camuflado y ahora se ha etiquetado, ¿no? Sí. Y se ha diagnosticado. Que justamente también muchas veces el diagnóstico lo que empeora, porque Ya. muchas veces etiquetamos ya de pequeñitos en clase Ya. y entonces si ese chaval o chavala la tratamos así, muchas veces Va a va a responder ser ese así. patrón. Efectivamente, y eso es un problema también. Luego vamos a hablar de... Sí, eso es un de la problema. escuela. Vamos a escuchar Sí. una canción que querías tú y así nos relajamos un poco. Vale. Rompo las aceras en cada traspiés que haces, ya ves. Me siento tan bien cuando no me ves. Hacer mi función calcando mi piel en trozos de papel. Montar las baldosas de mi habitación. Cruzan mi semblante en alguna ocasión. Ganas de abrazarme a la sin razón. Si todo lo que miro me dice que no, que es de tu vida. Me alegro de verte solo como nunca, solo como siempre. Despellejo un corazón en las zarzas de mi voz y me mata el mismo sol que a ti te alumbra. Y dibujo con mis manos en la mañana temprano tus ojitos en el techo. Y se rompen los cristales en mi pecho y pienso en los dos al compás de las dos. Tan mal no lo he hecho, me voy a cagar en Dios. Tú lo sabes bien, ¿qué le voy a hacer si no me hacen caso mis pies? Solo queda contentarse con los restos, comerse los huevos por todos aquellos que beben a morro de ti, de tus besos, morirse un poquito con tanto silencio, cerrar las cortinas, buscar otro aliento. Despellejo un corazón en las zarzas de mi voz y me mata el mismo sol que a ti te alumbra. Y dibujo con mis manos. Marea dice que Marea Despellejo quiere cambiar muchas cosas, ¿no, Ana? Sí, ¿Qué, sí, es verdad. ¿Qué te dice esto? La adolescencia y cuando me empezó a gustar el rock. Mi padre siempre ha sido rockero y siempre escuchaba con él canciones de rock, pero yo creo que ya Marea fue algo mío propio. Pues me empecé ya, a escuchar mucho. Rock español, rock, Rock más, español, más nuevo, ¿no? Más nuevo. Y me empezó a interesar el rock. Y siempre el rock pues un poco rebelde, ¿no? Sí, Es, sí. no digo que es revolucionario, pero sí, siempre va Sí. antisistema, ¿no? Así es. No lo sé, a lo mejor Sí, estoy sí, equivocado, sí, pero sí. vamos. Bueno, pues muchas gracias por esta canción. Y vamos a hablar, ya hemos enunciado algunas de las cosas que nos preocupan, los temas. Estamos en un programa educativo y vamos a hablar de la educación, de la salud mental y la salud emocional. Creo que en eso tú sí tienes mucho que decir. ¿Qué podemos decir sobre la salud mental y la salud emocional? Luego hablaremos de la escuela en esto. Pues ¿Cuál es tu es visión? el motor, es nuestro motor, una prioridad, diría yo, la salud mental. Desgraciadamente creo que no se le da la importancia que tiene. Esperamos estar mejor, esperamos que se nos pase el malestar con el tiempo, evitando sentir y evadiéndonos de muchas maneras. Por ejemplo, podemos utilizar en exceso el móvil, los videojuegos, e incluso trabajar también puede ser una forma de evitar esta realidad que a veces nos abruma, ¿no? Y también con problemas psicológicos más severos, ¿no? Como adicciones, autolesiones en adolescentes. Intentamos evitar, y si no se aborda, como todo en la vida, evolucionan a peor los problemas mentales y los problemas emocionales. Y la educación tiene un papel muy importante como prevención e intervención. O sea, que tú crees, se habla de salud física, salud mental, o realmente la salud física y la salud mental tienen relación estrecha. ¿Cómo Muy, lo muy ves? estrecha. De hecho, dicen que el estómago es el segundo cerebro, ¿no? Cuando estamos nerviosos Se nos agarra se ahí. nos agarra el estómago, ¿no? Diarrea, vómitos, ¿no? Porque Sí. al final está muy, muy conectado, ¿no? Depende también de cómo yo me tome las cosas, voy a llevar la salud física o las enfermedades físicas de una manera u otra, ¿no? O sea, que tiene Mucho. mucha influencia y se le ha dado poca importancia, ¿no?, a la salud mental, ¿no? Sí, desgraciadamente creo que sí.
Sí. Y a la emocional no digamos. Claro, al final van estrechas y es verdad que a la salud emocional ya ni digamos. Por eso digo que Sí. prácticamente se está poniendo de moda en Sí. los últimos años Sí. hablar de eso. Ujú. Y bueno, Así es. vamos a entrar en la escuela. Vamos a entrar en la escuela con el tema ese de salud o inteligencia emocional, que ya digo que en los últimos años se está hablando ya de educación emocional, desde hace unos cuantos años se empezó a decir que una de las cuestiones que había que trabajar eran las emociones en la escuela. Otra cosa es la realidad de lo que se trabaja o se puede trabajar, porque bueno, la realidad es la que hay. Tampoco la formación, creo que en la universidad a los maestros, pues no, esos temas no es lo más importante. ¿Cómo crees tú que se debe trabajar la salud, las emociones en la escuela, Ana? Tú tienes ya mucha Pues primero, validando las emociones, ¿no? Trabajando en la inteligencia emocional. Y para ello hay que hablar de las emociones y validar. Y luego ya enseñar pautas y saber cómo regularnos, ¿no? Pero para eso primero hay que validar. Y validar una emoción significa atender a esa emoción. Poder expresar con palabras cómo nos sentimos, identificarlo y hablarlo. Y ya luego para poder enseñar, como decía, con pautas, cómo regularnos. Claro, el no llores, el no te enfades, no te pongas nervioso, que está muy extendido y muy generalizado, incluso nos sale a todos de manera automática porque es lo que nos han enseñado, no es validar. Y sin hacer juicio de esto, entiendo que en la escuela, como decías tú, no tienen las herramientas, tampoco se enseña, y tú sabes mejor que yo, Ángel, en la universidad a lo mejor. Entonces, primero yo creo que deberíamos de enseñar primero esto y dar como una asignatura principal inteligencia emocional y validar las emociones, que no pasa nada por sentirnos nerviosos o angustiosos o con miedo. Primero hay que escuchar lo que le pasa al adolescente, al niño, y para ya luego intervenir. Pero claro, si de primeras, por miedo a lo mejor a no saber cómo hacerlo, ¿no? Entiendo, no pasa nada, no te preocupes. Si no validamos, no podemos abordarlo. O sea, ¿tú crees que es importante expresarla más que negarlas, ¿no? Sería pues, todo lo que has dicho es no. Sí, así es. No llores, no hables, no rías, no te enfades. Evitar sentir es correr el peligro al final de estar anestesiados y, como he dicho antes, de que eso evolucione a problemas mayores, y al final, si se ignora lo que sentimos y lo obviamos, es como luchar contra un fantasma o contra un hombre invisible, ¿no? Y sería como en las películas, que para poder enfrentar habría que echarle pintura. Esto es típico hay que echarle pintura para saber cómo es, la forma que tiene, ¿no? Para poder así intervenirlo. O sea, primero, yo creo que lo que nos recomienda es que en las escuelas o en las facultades de educación la inteligencia o las emociones se trabajen para que los profesionales y las profesionales sepan que no dependa solo de la voluntad de cada profesional de formarse en eso. Además, es que no tienen, en el currículum no aparecen las emociones, ¿no? Claro. Las emociones se quitó como una de las cosas a trabajar. En Castilla-La Mancha se puso la educación emocional, pero luego cada cole hacía lo que podía. Me consta que se están haciendo experiencias interesantes, pero mucho por la voluntad personal más que porque sea un contenido a trabajar, ¿no? Entonces, entiendes que debía estar en la Facultad de Educación y luego también en el currículum académico, ¿no? En la Facultad de Educación y luego como asignatura casi obligatoria, inteligencia emocional y casi otra de resolución de problemas, porque al final, en mi humilde opinión, creo que falta una metodología quizás más práctica, en el sentido en el que podemos enseñar lo que se enseña, que está muy bien, pero los adolescentes, los niños están aprendiendo a vivir en un mundo donde hay problemas y hay que resolverlos. Entonces, pues ayudarles a cómo resolver estos problemas es súper importante. Entonces, verlo también pues como otra asignatura, casi una asignatura de inteligencia emocional y otra de resolución de problemas. Ya mucho. ¿De dónde lo quitamos? De la lengua, de las matemáticas. Pero bueno, que sí, que no pasa nada, por lo menos para que haya una formación y que los niños y las niñas desde pequeñitos pues se vayan acostumbrando, como tú dices, a reconocer las emociones. Y creo que es básico expresarlas, ¿no? O sea, eso que decías tú antes, expresar cómo nos sentimos. Permitir que el niño o la niña diga cómo se siente, ¿no? Y validarlo, como dices, permitirlo es validarlo. Al final es
estoy así, vamos a ver qué pasa. O estoy así, bueno, pues también hay que estar así. También no siempre hay que negar lo que te está ocurriendo, ¿no? Claro. Sirve para algo y hay que escuchar. Pues algún niño a veces tiene miedo, se siente nervioso y a lo mejor estando nervioso, yo siempre digo que estando nervioso o estando con miedo es como se va a pasar, pasando el puente y pasándolo, ¿no? Si no lo pasamos, no se pasa. Si no lo vas a abordar. No se puede abordar. Bueno, yo creo que nos ha aclarado bastante y soluciones por ahí. Hay una cosa que en educación ahora mismo está, en candelero, que es el tema de las pantallas y la educación. Hay posturas de todo tipo, hay quien cree que es la panacea y hay quien está totalmente en contra de ese uso, sobre todo en las edades iniciales. ¿Cómo ves tú este tema en educación, el uso de las pantallas hoy y en el futuro? ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista de madre y de psicóloga? Los dos. Sí. Como se dice con la analogía esta del bisturí, ¿no? Que se dice que no es el problema en sí las pantallas, sino el uso, ¿no? Como un bisturí, ¿no? No es el problema las pantallas, sino el uso que le demos. Es verdad que somos cada vez más conscientes de las consecuencias negativas, pero poco se media. Pero es que desde arriba también poco se media, desde los organismos públicos o desde la televisión que promueven constantemente el uso de esto, ¿no? Yo creo que un uso excesivo diario trae problemas de atención y concentración, promueve la impaciencia, el no saber esperar, el lo quiero ya, porque el sistema de recompensas es inmediato con la pantalla, ¿no? El scroll, que es esto nuevo que creo que hicieron en 2010, no recuerdo bien, esto de deslizar el dedo hacia arriba de manera vertical y ver todo el contenido, ¿no? Si estás en WhatsApp o en Google, ¿no? Haces así con el dedito y pasa arriba todo, y pasas todo, que no pasa nada, que no pasa nada, ¿no? Entonces es que estamos continuamente viendo todo y no viendo nada y no tenemos tiempo para aburrirnos, para pensar. Cuando al final, como decíamos antes, ¿no? Que el aburrimiento es donde surge la genialidad y la creatividad. Y si no nos aburrimos y estamos todo el tiempo con las pantallas, pues no pensamos ni hacemos otras cosas. Los griegos daban mucha importancia a eso de pensar. Y por eso había tantos sabios en la antigüedad. Decían que lo más importante es tener tiempo de calma para pensar, para tener ideas, porque creo que esto que tú acabas de decir, pasar los contenidos, es que eso no es ni verlos siquiera, ¿no? Y eso es un fenómeno que al final pues no va a traer buenos resultados. Decías tú que buscan lo inmediato. ¿Y crees que entonces que se está abusando del uso de las pantallas en educación? ¿O sería recomendable, habría un momento en el que sí se podría utilizar más y en otros momentos que no es tan recomendable? Yo creo que sí, se debería de reducir. De hecho, en Finlandia, no sé si recuerdo bien en qué país en concreto nórdico, pero creo que ahora ya están, o en Alemania, creo que ahora las están quitando. Finlandia, sí. Creo que las están quitando. Que ahora fueron de los pioneros en ponerlas. Y creo que ahora las están quitando, porque al final creo que tiene muchos beneficios buenos. Sí. Pero yo creo que más consecuencias negativas si lo usamos mal, y creo que es muy difícil usarlo bien. Es complicado el buen bien. Uso de algo que es tan rápido, que tiene tanta fuerza, a lo mejor no es sencillo de manejar, ¿no? Creo que debemos de estar más pues en contacto con lo de siempre, con lo natural, con la naturaleza, con el presente, con las cosas que se puede jugar en directo y no necesariamente jugar a través de la pantalla, ¿no? O sea, está bien jugar al ajedrez en la pantalla, por ejemplo, pero sería más recomendable jugar al ajedrez una persona con otra, ¿no? Así es. O por poner un ejemplo de cosas que se pueden hacer, ¿no? Hay muchos problemas en la socialización, Ángel. Hay un cambio en la socialización muy grande y cada vez es más frecuente que los chicos y las chicas no sepan relacionarse, porque solo saben a través de las pantallas. Y a través de la pantalla es muy diferente y mucho más fácil y mucho más sencillo. Entonces hay muchas dificultades en las relaciones sociales, muchas fobias sociales. Esto está aumentando cada vez más con las pantallas. ¿Te refieres, por ejemplo, al hecho de que están jugando 3 o 4 personas, cada una en un sitio diferente, con un videojuego? Sí, o hablar por WhatsApp con una amiga, ¿no? O con amigos, ¿no? En lugar de quedar, ¿no? Porque cuando yo quedo con alguien me expongo a más de lo que me expongo en una pantalla. Sí. No digamos, por ejemplo, ya entre los adultos es muy común ver una reunión de amigos y estar más pantallas que amigos casi, ¿no? O sea, y estar interactuando con las pantallas me llama la atención más que en el vis a vis, ¿no?
Sí. ¿Eso por qué puede ocurrir? ¿Puede ser por un poquito que nos dé miedo realmente a las relaciones sociales o porque nos estamos acostumbrando a tenerlas así, más impersonales? Nos estamos acostumbrando y es que es más fácil y al final creo que estamos perdiendo ese contacto. Y como estamos ya sumergidos ya en esto, ¿no? Es como mucho más difícil al final relacionarme con un amigo de tú a tú. Bueno, pues entonces Te mando un WhatsApp, o lo llamo por teléfono. Ya está, sí. Sí, bueno. ¿Y el futuro? ¿Crees que has dicho, me parece que fue Finlandia, que ha sido Finlandia que nada poco un paso atrás en el tema ese? ¿Cómo crees que puede evolucionar? De momento vamos a más, ¿no? Sí, de momento creo que vamos a más. Por no decir también el uso de las pantallas por parte de los niños. Claro. Que no digo que desde que nacen, pero casi. Cuando tienen un poquito de habilidad en los dedos. Y está demostrado, al final, es que no paran de decirnos que eso tiene muchas consecuencias negativas en el cerebro, porque es donde más se aprende de 0 a 3 años, donde más neuroplasticidad hay. Entonces, si no aprendo cosas de tangibles que pueda tocar, no me estoy beneficiando al final de cosas que puedo aprender, ¿no? Sino de, pues como te he dicho antes, ¿no? De contenidos inmediatos, de contenidos sobreestimulantes, ¿no? Y también ese otro tema, ¿no? Los estímulos, los sonidos, las luces, ¿no? Se habla también, eso influye, ¿no? Sí. En el sueño también, Ángel, creo que hay un estudio de que por media hora dormimos 1 hora y media menos al día por el uso de las tecnologías. O sea, media hora de uso. 1 hora y media menos. 1 hora y media de sueño menos. ¿Ah, sí? Al día dormimos por el uso o sea, que afecta de las directamente pantallas. al cerebro. Sí. Bueno, ya hemos puesto aquí unas notas un poquito para mejorar. Vamos a hablar de tu profesión. Ana, ¿qué es lo más bonito, lo que te produce mayor satisfacción en tu día a día? Pues acompañar a las personas en los momentos difíciles, sin juzgar y respetando siempre a la persona y a su ritmo, ¿no? Y ver cómo somos capaces de navegar y surfear las dificultades, aunque no creamos en nosotros a veces. Es lo mejor, ¿no? Ver que la persona recupera las riendas de su vida, cumpliendo sus objetivos y llevar una vida como todos nos merecemos, creo que es el mayor regalo de mi profesión. Como yo siempre digo, que me gusta mucho la metáfora de los barcos, cuando alguien viene a consulta siempre digo que me invita a subir a su barco, ¿no? Pero claro, él o la paciente es la que lleva el timón y la que rema, la que hace más el trabajo más duro, ¿no? Ver cómo al final es capaz, ¿no? de llevar el timón y de remar sola, ¿no? Y quedarse sola y de ya llegar, tú te bajas yo ya del me barco bajo, y él ya llega al faro o a donde ¿no? quiera, pero donde sobre todo quiera, navega de forma independiente. Sí, el verlo, eso es ese proceso, sí, ¿no? Que muy lógicamente es duro, no es sencillo, porque habrá que convivir mucho y acompañar, ¿no? Sí. Acompañar mucho. Bueno, ¿y cómo ves el futuro de la salud mental en general y de la psicología en particular, Ana? Bueno, pues yo creo, como te he dicho antes, que cada vez se da más espacio a la salud mental, afortunadamente, y se debe de aumentar la figura del psicólogo. Es que creo que si desde las instituciones públicas no apoyan esto y no se hace una figura en atención primaria, por ejemplo, como en muchos países, pues al final va a ser un problema, porque la gente no se puede permitir, todo el mundo no se puede permitir a un psicólogo privado. Claro. Entonces debe de aumentar la figura en lo público. En lo público. Y creo que eso de momento ahora está un poco parado. Está parado, ¿no? Es tan sencillo como decir, vamos a poner más profesionales. Lógicamente el dinero pues va para un sitio para otro. El dinero lo hay. No se trata de decir, vamos a quitar especialistas de esto, sino vamos a incrementar. Sí. Porque creo que antes hemos hablado de la relación entre lo físico y lo psíquico. Una forma de que probablemente si fueran más al psicólogo, igual iban menos a otro, por supuesto, a otro tipo, no colapsaban tanto otras consultas, ¿no? Vamos, así es. Eso lo veo yo desde fuera. Al pero fisio, igual. por ejemplo, ¿no? Que está muy relacionado, ¿no? Con los problemas de fisio, ¿no? Con el cuello, con los tensionales, ¿no? Pues no colapsaban tanto. No colapsaban, ¿no? Sí. Bueno, y tú ya llevas tiempo trabajando. Si alguna persona de las que nos están escuchando, algún chico, alguna chica joven se quiere dedicar a la psicología o a la salud mental, ¿qué les aconseja? ¿Qué les dice para que se animen? Y ojalá y se incremente la oferta laboral. Pues yo les diría que se escuchen, que escuchen sus deseos y que se
aventuren aún con miedo, aunque puedan pensar esto que puede sonar atípico, ¿no? De que nos podemos llevar los problemas a casa, es que no sé si soy capaz de que no me afecte en mi vida diaria, ¿no? Pues creo que al final si algo te gusta te entrenas para ello, ¿no? Y aprendes a ayudar hasta donde puedes hacerlo, que es en la consulta y luego en tu casa estudiando, supervisando. O sea, que se animen y que si alguien tiene en mente que estar con personas que tienen algún problema psíquico le va a contagiar y no le va a permitir vivir, eso es un fantasma, ¿no? Sí. Que debe quitarse, ¿no? Aprendes al final a que no puedes controlar todo, ¿no? A mí eso es lo que me ha costado a nivel personal y a nivel profesional, que aprendes que hay cosas que no puedes controlar y que podemos hacer hasta donde podemos llegar. Analógicamente hablando, podemos llevar el caballo a beber agua, pero no le puedo obligar a beber agua. Ya. Entonces, podemos hacer hasta donde podemos Hasta donde hacer. puede. El agua se la tiene que beber el caballo. No le podemos obligar, efectivamente. Quien tiene que tomar parte activa Eso en es. la solución de su problema es la persona Sí. que lo tiene, ¿no? Porque desde fuera pues se le puede paliar un poquito, pero difícilmente, ¿no? Lo Así importante es ayudar. Sí. Vamos a ir acabando. Como en tu vida laboral, como en la vida normal, entre el éxito y el fracaso hay una línea muy débil, ¿no? Vamos a hacer una conclusión. ¿De qué crees que depende? ¿Depende de uno mismo? ¿Depende de los demás? ¿O depende de las circunstancias el que uno tenga? O igual depende de todo, pero quería que nos dieras tu visión sobre eso. Pues yo creo que, como pasa con todo, depende de todo, como tú dices, Ángel, de las circunstancias, del contexto. Ya lo dijo Ortega y Gasset, soy yo y mis circunstancias, ¿no? El apoyo, sobre todo el familiar, el apoyo social, claro que influye mucho. Sí. Y uno también, ¿no? Y uno mismo, por supuesto. También depende de lo que yo perciba como éxito y fracaso, ¿no? Porque para una persona súper exigente no es lo mismo el éxito que para una persona menos exigente, ¿no? También cuidado con ansiar el éxito de una manera obsesiva y perfeccionista, porque nos ponemos metas inalcanzables y en lugar de alcanzarlas... Igual el éxito y el fracaso están más relacionados con lo que piensan los demás de nosotros. La mayoría de las veces. O lo que ven, Sí. que eso nos condiciona muchas veces, ¿no? Sí, muchas veces. O sea que lo que tenemos que aprender, no lo sé, es a convivir con uno mismo, Ah, sí. ¿no? Sí. Tú que eres una profesional de lo de la mente, bueno, ¿no? A depender menos del otro. Esto es complicadísimo, pero Sí. es verdad que la clave está en depender menos del otro y más de uno mismo, ¿no? Sí. Mejorar casi siempre la relación con uno mismo para poder mejorar la relación con el otro, porque casi siempre cuando hay un problema en la relación con los demás, parte de la relación con uno mismo. Bueno, pues Ana, Sí. nos ha aclarado muchas cosas, pero también has dejado muchas vías abiertas para poder seguir hablando de psicología, de salud mental, de crecimiento personal, que es una palabra que no ha salido aquí, pero que creo que es algo fundamental, eso de que las personas tengan la necesidad de crecer, ¿no? Bueno, pues ha sido un placer compartir este tiempo hablando sobre ti, sobre tu historia estudiantil, sobre tu historia profesional, sobre los acontecimientos que has ido viviendo y vas a seguir viviendo, y en definitiva yo creo que ayudando a hacer escuela, que es uno de los objetivos de este programa. Te digo hasta luego, pues creo que vamos a contar con tu presencia en algún otro programa. Hemos esbozado, como decía antes, muchos temas que se pueden abordar en mayor profundidad, y ya desde ahora te emplazo a que busques algún rato más para volver a este programa. Seguro que sí. Bueno, y a las personas que nos escuchéis, no olvidéis sugerir temas o formular preguntas relacionadas con la educación, con la cultura, con asociaciones, llamando al 641-129-829. Y antes de acabar, José, gracias por tu tarea, aquí la fidelidad con el sonido y con la música. Bueno, pues gracias a Ana Isabel por estar Gracias a vosotros. por estar con nosotros, y como ha dicho Ángel, estás invitada y esta es tu casa para cuando quieras venir. Muchísimas gracias. a Gracias vosotros. también, Paulino y Antonio, por subir el programa a las redes. Recordad que, como decimos cada día, cada miércoles, la barbarie está por ahí y solo la podemos combatir, bajo mi punto de vista, con cultura y educación. Y, por supuesto, tal y como hemos podido comprobar en la charla de hoy, la salud mental, fundamental para un mejor equilibrio personal y social. Y ahora, Ana, te dejo un momento para que te despidas de la audiencia. Creo que ya te han conocido un poco mejor y de verdad que nos has ayudado a entender muchas cosas de la mente. Despídete. Bueno, gracias por dar un espacio, como he dicho antes, a la salud mental y emocional, y creo que se debe de hablar más de las emociones, que
que nos debemos de dejar de tantos tapujos y de tantos juicios y que, bueno, pues que entre todos podemos hacer una buena comunidad. Muy bien, con ese deseo de mejorar la comunidad desde lo personal, saludos, salud, paz y abrazos para todos y para todas. Buenos días.